Vamos a iniciar esta nueva parte del curso en donde vamos a estar hablando, por ejemplo, del costo por hora de desarrollo. Este es un tema crucial y seguramente muchos tendrán algunas dudas. Y bueno, vamos simplemente a irlo explicando. Lo primero, bueno, en este caso es que nosotros vamos a hablar sobre la diferencia que va a existir, por ejemplo, entre las zonas que nos vamos a encontrar. Una parte y que bueno, no fue tan fácil de definir, pero podemos decir Estados Unidos y Canadá, que aunque en realidad sí existe una diferencia, hay sueldos más altos en Estados Unidos que en Canadá. Está el tema de Europa, obviamente también en Europa hay niveles, no es lo mismo Alemania, por ejemplo, Francia o Inglaterra, a por ejemplo España, República Checa, por ejemplo, ¿no? Sí hay diferencias también, pero bueno, los tengo que englobar de alguna manera. Y por otro lado también tenemos Latinoamérica, en donde México y Colombia podemos decir puede ser que se encuentren en un escalón un poco más arriba en comparación con los demás países, pero teniendo que hacer generalizaciones, en este caso México, Colombia, Perú y Chile se van a comportar de una manera muy similar en la cuestión de los costos y los demás países, bueno, hay también diferencias. Venezuela, Argentina son, por ejemplo, casos pues separados y también tenemos otros casos, por ejemplo, Ecuador, Bolivia y otros, ¿no? Entonces, esa parte cuesta mucho, me ha costado mucho, de hecho, poderlo definir, pero por eso hago esa aclaración y voy a estar definiendo, pues, también algunos puntos exactos. Algo importante es que normalmente la definición y en todas las partes del mundo, menos en Latinoamérica, se maneja por el salario anual, cuánto se gana. Por eso cuando uno busca trabajos, regularmente encuentra que dice que son $100,000 y pues no, son $100,000 anuales, no mensuales. Y aquí pues normalmente vemos esas cantidades y pensamos que es mucho, pero ya cuando se desglosa vemos que bueno, pues sí, a lo mejor sí es más que lo que ganamos en nuestros países, pero no es tanto como lo pensamos, ¿no? Y también eso es algo importante, como freelance es buena idea entender el tema de dividir en este caso el tema anual, es decir, cuánto presupuesto anual vamos a necesitar, porque eso nos va a ayudar a saber cuándo nos estamos quedando cortos o también cuándo pues ya logramos o alcanzamos nuestra meta. Puede ser algo que te dé mucha tranquilidad, entonces es buena idea también hacerlo. Por otro lado también tenemos las prestaciones, muchas veces se desglosa en específico y también las prestaciones cambian. Hay que considerar que el costo por hora, por ejemplo, puede ser que te paguen $10 y tienes unas prestaciones y en otro te paguen $25 sin prestaciones, solamente los $25. Son $15 más, por ejemplo, pero bueno, no hay prestaciones. O sea, esa posibilidad también puede llegar a ser. Y por otro lado, el tema del inglés. Es crucial el tema del inglés. Puede ser que a veces un sueldo se multiplique, en este caso por dos, simplemente porque es con inglés o sin inglés. Es decir, un frontend que no sepa inglés puede estar ganando $1 y un frontend que sepa inglés puede estar ganando $2. Hay situaciones, hay países, hay puestos que van a encontrar esa diferencia. Simplemente por el inglés puede estar ganando el doble o hasta un poco más. Por eso también, bueno, es algo que tendríamos que considerar. Recuerda que eres freelance y que podrías estar trabajando también para otro país sin mayor problema. Voy a hablar de las vacantes en este caso, bueno, de los puestos en específico, tanto de frontend como de backend, como de mobile, que es lo que normalmente tenemos aquí en la plataforma de Código Facilito. Les pido una disculpa, bueno, si a lo mejor el puesto en específico que les interesa no está, pero bueno, también es una manera para que puedan conocer los rangos y más o menos las proporciones son muy parecidas. Traté de hacerlas lo más exacto posible, pero también sabemos que existe, como en las encuestas, como en la estadística, pues un margen, ¿no?, de error. Y simplemente les pido que no se queden con el número, que entiendan que puede haber un margen de más o menos dólares, porque en este caso también lo voy a manejar en dólares para que, bueno, no tenga yo que hacer esto en pesos y que otras personas en otro país entiendan esto como una conversión. Simplemente lo dejo en dólares y la mayoría pues es más fácil que entendamos o adaptemos la cantidad para ver si es mucho o poco. ¿Ok? Bueno, en este caso hablamos sobre el tema de front. En específico, bueno, podemos decir que ya estoy hablando aquí en específico, digamos, de lo que tenemos en mente. Es decir, estábamos hablando en principio de Latinoamérica. ¿Cómo podríamos estar llegando a ganar? Estamos hablando que alguien muy bajo en sueldo podría estar ganando a lo mejor unos $5. Existe la posibilidad de que alguien diga, bueno, yo estoy ganando $3.
no significa que sea la realidad de todos. Eso es algo muy importante. Yo estoy hablando también, obviamente, viendo sitios, en mi experiencia, la gente que he contratado yo, que me han contratado también, y con colaboradores y amigos y todos estos 12 años de trabajar como freelance, ¿ok? Bueno, decíamos, tenemos los $5, en este caso es considerado bajo, pero bueno, al final no es malo y de hecho que sea bajo no significa que sea malo, significa que bueno, a lo mejor es lo que en ese momento tu capacidad o la oportunidad que se presenta está y sabes que puedes llegar hasta $14, que sería un rango bastante bueno. $8 sería un rango intermedio, podríamos decir, y $14 sería pues un rango alto. Por supuesto que hay, si tú buscas en ofertas, por ejemplo, Glassdoor, que es un sitio muy famoso, y más adelante te voy a hablar de sitios de donde encontrar esto y hablar de vacantes, vas a encontrar a lo mejor que hay frontend que cobran $45, pero no es lo habitual, no es lo normal. O sea, de cada 100 vas a encontrar 5 que van a pedir ese ingreso y puede ser que se los den, pero no es la mayoría. Yo lo que hice fue literal sacar también los promedios y tratarlo de poner. Y esto obviamente también estoy pesando un poco que estamos hablando de Latinoamérica. Recuerda que está a nivel mundial es otra cosa, por supuesto, y en Estados Unidos es otra cosa también. Probablemente puede ser que a lo mejor en Estados Unidos el frontend pueda estar ganando $28, por ejemplo, ¿no? Para que nos demos una idea de la proporción tan distinta que puede ser. Entonces hay que contemplarlo. Luego tenemos en el tema de backend, que normalmente es un poco más que un frontend. A veces llegan a ganar más. Lo curioso es que en los altos pagos que hay entre front y backend ya no hay tanta diferencia. Es, por decirlo de otra manera, si alguien tiene conocimientos junior entre front y back se nota mucho la diferencia a veces, dependiendo de las empresas, por supuesto, las regiones, pero a niveles de especialización ya no hay tanta diferencia. ¿La puede llegar a ver? Sí, pero no es una regla. O sea, no vas a tener siempre una regla de $1,000 más por ser backend y $1,000 menos por ser frontend. No, no existe eso. Normalmente la especialización siempre lleva casi a una igualdad en esta parte de la cuestión de los sueldos, ¿vale? Por eso es que vemos la diferencia en la base, digamos en lo más bajo, y en lo más alto, pues bueno, se ve un poco distinto. Algo parecido a lo que pasa también en Android. En Android, por ejemplo, el tema de costo con iOS, por ejemplo, como desarrollador móvil, puede estar muy bajo, por decir $8 más o menos en promedio, puede estar más o menos en 11. Normalmente una persona de iOS con un nivel intermedio tiene un poco mejor sueldo que el tema de Android en general, y al final en la especialización es muy parecido en la cuestión de sueldo, porque al final es mobile y entonces bueno, los sueldos de cierta manera están amarrados a mobile, aunque sea Android o iOS, hay como una forma de generalizar y están de cierta manera, podemos decir, atrapados en esa parte. Y los sueldos en especialización ya no son tan difíciles. Y bueno, finalmente, ¿cuáles son las variables que pueden ayudarte a ti a obtener un mejor ingreso o en este caso, pues pedir más por hora en específico? Pues simplemente el tema del inglés es una ventaja. Que alguien tenga inglés o no puede marcar la diferencia, no solamente porque te den el trabajo, sino porque lo que puedes pedir. Puede ser que el sueldo sea de $10 y la persona que quieren contratar es de 10, pero si saben que tú además hablas muy bien el inglés y en algún momento tienes que hablar con una persona, un cliente o simplemente hacer un documento, por ejemplo, en inglés o un reporte, pues prefieren a lo mejor pagar un poco más, pero que les asegures el tema del inglés. Otro lado también es que juega mucho para el tema de las horas, el tema de las prestaciones. Puede ser que tengas un frontend que gane $8, por ejemplo, y tiene un nivel muy bajo, y puede ser que hay un frontend que también tiene un nivel bajo, por decir, de conocimiento y gana $20, pero él no tiene prestaciones, él no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, no le ayudan con su equipo, etc, etc, y entonces pues no puede trabajar así. Recordemos que hay freelance que se contratan por proyectos, entonces por eso estamos hablando por horas, para que uno pueda más o menos estimar, por eso lo decimos. Y también por otro lado, de cierta manera, hay empresas que prefieren reclutar esos freelance y convertirlos en un trabajo remoto. Sí, trabajas solo, digamos, trabajas los proyectos que ellos te entregan y al final tú vas decidiendo. Puedes trabajar con otro freelance que ellos contraten, pero al final es una modalidad remota, es decir, no tienes que estar en la empresa. Y hoy en día cada vez le están dando pues más empuje
a esa parte. Por lo tanto, también se considera esa parte del remoto en la cuestión de sueldo. A veces hay empresas que te ofrecen por estar sentado aquí $25 y si eres remoto te pagan 18 por decir. Y muchas personas prefieren los 18 para no tener que ir a la compañía. Entonces, hay muchas variaciones en esta cuestión. La idea pues es darte una idea a manera general y pues bueno, espero que te haya servido. De todas maneras, recuerda que más adelante te mencionaré sitios donde puedes entrar tú y estar confirmando algunos de estos elementos y también pues despejarte algunas dudas.